Esta conferencia la llamé Vida, Muerte, Vida, ¿sí? Ritos de paso acerca de la muerte. Y es una conferencia que tiene como objetivo, una charla que tiene como objetivo explorar las diferentes formas en que hemos simbolizado la muerte, en que hemos creado, ¿sí?, la idea de la muerte, y cómo en diferentes culturas este rito de paso tiene connotaciones tan diversas y tan diferentes que hace que las diferentes culturas, religiones, tradiciones tengamos diferentes percepciones acerca de un mismo suceso biológico. Primero me gustaría empezar a hablar de los aspectos un poquito más mundanos. Para hablar de estos aspectos, me gustaría primero dejar bien en claro ciertos términos que a veces no hemos oído tanto y que pueden resultar un poco confusos. Ese primer término que me gustaría abarcar, ¿qué es un rito de paso? ¿Alguien ha escuchado aquí en el foro qué es un rito de paso? ¿O lo hemos leído alguna vez? ¿O rituales de paso? ¿Rito de paso? ¿Alguien por ahí? ¿A qué nos suena? ¿Qué significará? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo antiguo? José Miguel nos dice que es una forma de hacer trascender, así es. Lorena nos dice que no escucha nada. Yo creo que hay que subirla ahí en el volumen de tu PC. Andrea, al terminar un paso más en el mundo de las formas. Esto se da desde hace siglos, o incluso podríamos hablar de milenios. Así es, José Miguel. En diferentes religiones. Es mucho más antigua, así es. Bueno, pues a nivel antropológico, vamos a describir el rito de paso como aquel rito o ritual que tiene como objetivo fundamental hacer una transformación, ya sea sociológica, ¿sí?, del individuo, social, ¿sí?, espiritual, y casi siempre que tiene que ver con el orden social de la cultura específica. Algunos ejemplos de ritos de paso los encontramos en tradiciones, religiones y filosofías muy antiguas. Estos ritos de paso generalmente celebraban las grandes transiciones o cambios a los cuales los seres humanos tendríamos que ir transitando a lo largo de nuestra existencia. Uno de los ritos de paso tal vez que dio forma, y digo, yo no lo digo a título personal, lo dicen bastantes vertientes antropológicas, son los ritos mortuorios que han dado la forma a las primeras manifestaciones religiosas, o por lo menos de connotaciones espirituales. ¿Cuáles son los ritos de paso específicos en nuestra cultura y qué importancia tiene para nosotros empezar a entender más estos ritos de paso? Bueno, primero que tenemos que entender es que en diferentes culturas se han manejado diferentes ritos de paso, que estos ritos de paso no necesariamente son iguales de una cultura, religión o tradición. Por ejemplo, tenemos el típico rito de paso aquí en nuestra sociedad, que es el del casamiento, ¿sí?, el de casarse con otra persona. Es un ritual o rito, ¿sí?, una manifestación simbólica, social, en donde dos personas unen sus vidas a través de este sacramento desde el punto de vista religioso y también desde este contrato desde el punto de vista legal que le llamamos matrimonio. Y a través de este rito, que es una representación, las personas cambian su estatus social de solteros a casados, con su representación simbólica específica, que ya no va a ser, por ejemplo, en algunas culturas incluso, o en algunas localidades, dejan de llamarle a la mujer señorita y ahora le dicen señora, ¿sí? Esto es un ejemplo de rito de paso moderno, ¿sí?, que nosotros podemos ir observando. Otro de los ritos de paso modernos que todavía han pervivido y siguen teniendo sus diferentes manifestaciones según la religión, tradición y localidad, es el llamado bautismo, ¿sí?, o el recibimiento de los nuevos bebés. A través de este rito de paso, simbólicamente se presenta o se da nombre, identidad jurídica y también social al nuevo nacido, ¿sí?,
y sus padres generalmente hacen una celebración de esta nueva vida. Todas estas fiestas, tradiciones, manifestaciones sociales tienen su plataforma simbólica en los diferentes ritos de paso que han pervivido, se han transformado y se han adaptado hasta nuestros tiempos. Hay diferentes ritos de paso generalmente, y digo a nivel general porque hay diferentes ritos de paso. Podemos hablar de que el nacimiento es el primer rito de paso, ¿sí? Después del nacimiento, la transformación de infante a puber o adolescente, que en muchas tradiciones se celebra con los ritos de la hombría, ¿sí? Y los ritos menstruales, en donde los niños, más o menos entre 12 y 14 años, son sometidos a una serie de pruebas rituales, generalmente que los organizan los otros varones, en donde se transforman simbólicamente en parte de la comunidad masculina, de la tribu, cultura, etc., etc., etc. Mientras que las niñas, al llegar a la adolescencia, empiezan a tener una transformación también con su primera menstruación a través de un rito menstrual, que ahora su representación más o menos en algunas localidades de México y Latinoamérica serían los 15 años, en donde se reconoce el aspecto sexual femenino de estas niñas que se transforman y ahora ya no son niñas, ahora ya son mujeres. Entonces, después de estos ritos de paso, que son los de la hombría o la primera, y también de la primera menstruación, generalmente vienen una serie de ritos de pasos que varían, pero que en su mayoría son los mismos, que vienen siendo la primera relación sexual, que es la iniciación sexual, el matrimonio o las bodas sagradas, ¿sí? El primer hijo, maternidad, paternidad. Ese es otro rito de paso interesante que nos encontramos. Nos encontramos otro rito de paso que tiene que ver con la llegada a la madurez o a la época de la sabiduría, en donde generalmente están marcadas por sucesos biológicos como el ser abuelos o abuelas. En algunas sociedades ya te ponen un estatus diferente de más respeto. También tiene que ver a veces con la andropausia y con la menopausia, la cese del sangrado en las mujeres. En muchas tradiciones matrifocales era un gran rito de paso que tenía representaciones muy profundas de lo sagrado femenino. Y así van variando, pero lo que no podemos dejar de lado es la idea de que los ritos de paso de la muerte, los ritos mortuorios, son muy complejos y tienen representaciones muy diversas. Entonces, hoy vamos a explorar un poquito de qué forma hemos construido y deconstruido los ritos de paso mortuorios en nuestras diferentes tradiciones, religiones y culturas, y de qué forma estamos dándole sentido al proceso de trascendencia física o corporal. Vamos a empezar a explorar primero las primeras facetas de estos ritos mortuorios. ¿Cuáles son los ritos mortuorios que tenemos actualmente en la mayoría de las partes de Occidente urbanizado? Voy a hablar del Occidente urbanizado. En la mayoría de las ciudades occidentales tenemos ritos mortuorios que tienen más en relación con los procesos de luto social. Es decir, nos dicen: ha muerto alguien, es tiempo de rendirle un cierto honor, un cierto respeto. La familia se desentiende del cadáver o de los restos mortales de esta persona. Son entregados a unos especialistas hospitalarios, médicos, funerarios. Ellos hacen la preparación de los restos mortuorios y posteriormente son entregados decorados a la familia para estar con ellos unas cuantas horas y después deshacerse de los mismos. Al menos en la mayoría de las ciudades o de las localidades urbanas de Occidente, estos son los ritos más típicos, ¿sí? O las formas más típicas de deshacerse de los cadáveres. Estas formas
tan higiénicas, vamos a ponerle entre comillas, o tan civilizadas también entre comillas, han provocado una gran desacralización, es decir, le han quitado el aspecto sagrado y trascendental al proceso de vida, muerte, vida. Ya ni siquiera estamos contactados con la muerte, ni siquiera supimos, o la mayoría de nosotros tal vez no sabemos qué es estar frente a un cadáver y confrontar la muerte cara a cara. Este tipo de nuevos manejos, o de manejos, vamos a llamarle posmodernos de la muerte, han quitado gran parte de los efectos simbólicos, ¿sí? Y también de las necesidades, es decir, la satisfacción de las necesidades catárticas en los ritos mortuorios, ¿sí? ¿Alguien de ustedes por ahí les ha tocado ver en su localidad o cerca de su familia unos ritos mortuorios en donde la familia estuviera directamente contactada con el cadáver y con el proceso de transformación, degeneración y descomposición? La mayoría de las personas no hemos tenido esta oportunidad, al menos en nuestra cultura, ya sea bastante, incluso por lineamientos de salubridad o higiénicos. Sin embargo, en gran parte del mundo, el morirse no representa necesariamente el distanciamiento de los cadáveres. En gran parte de las tradiciones hinduistas todavía se utiliza la incineración o la cremación, pero de una forma directa. La cremación que nosotros conocemos generalmente o desconocemos es un proceso mediante el cual el cadáver simplemente es entregado a especialistas y a nosotros nos entregan las cenizas de los que en vida fueron nuestros amados, nuestras amadas, nuestros familiares, conocidos, amigos, etc. Sin embargo, en el hinduismo más ortodoxo, el proceso de quemado, ¿sí?, o de incineración de los cadáveres es de forma pública y en espacios abiertos donde la gente va viendo poco a poco cómo se consume el cadáver de que en vida fue, ¿sí?, su familiar, su amado, etc., etc., etc. En este proceso de quemamiento público, las personas están contactándose, tocando antes de empezar la quema el cadáver y despidiéndose de él. Es usual que en este tipo de ritos fúnebres las personas occidentales, o vamos a decir con diferentes tradiciones funerarias, pues nos sintamos profundamente, exactamente, Andrea, traumatizados o incluso con miedo. Esta es la palabra clave, con miedo de contactarnos, de observar la muerte cara a cara. Sin embargo, hemos visto que los efectos, si hablamos un poquito de salud mental, los efectos de la muerte en la mayoría de estas tradiciones son mucho menores en cuanto a los procesos de duelo que en nuestra sociedad, porque muchas veces exactamente como dice Vela, no nos podemos despedir y conciliarnos con esta realidad. Todavía es usual encontrarnos con personas que en nuestra sociedad no les cae el 20, como decimos acá en México, o no les cae la idea de que realmente esta persona está muerta. Y al día siguiente creen que va a entrar por la puerta o que todo va a estar bien porque no hubo la confrontación perfecta, así es, Vela, esta confrontación para poder despedirse o conciliarse con los restos fúnebres de la persona. Entonces, el rito de paso es muy complejo. Nuestros ritos de paso occidentales están muy empobrecidos en sus simbolismos profundos y a veces no nos permiten desdoblar bien el sentido de la muerte y de la vida. Porque aguas aquí, la muerte y la vida no son antagónicos. Yo más bien las describiría, ¿sí?, como una línea continua de transformación donde una teje y trasteje a la próxima. Actualmente la Tierra, nuestro planeta, nuestra madre Tierra, es llenada diariamente, ¿sí?, por miles
miles de cadáveres. Pero estos cadáveres ya no nutren a la tierra. En su mayoría estos cadáveres en descomposición han sido tratados con tantos químicos y con tantos procedimientos higiénicos que están impidiendo su descomposición sana en la tierra y están generando contaminación de miles de hectáreas de lo que antes eran bosques o áreas de pastizales, donde están los cementerios. Es decir, ya los seres humanos estamos tan degenerados en nuestros procesos de sustentabilidad ecológica que incluso morirse, al tú morirte, al yo morirme, al todos morirnos, contaminamos, en lugar de volver a la tierra y nutrirla. ¿Sí? Esto es algo bastante interesante. Los ritos de paso que actualmente tenemos, o los ritos funerarios que actualmente tenemos, y los métodos de conciliarnos y de manejar los cadáveres y la muerte, no son sustentables ni a nivel biológico y tienen impactos fuertes a nivel psicológico, porque no nos permiten contactarnos con una parte de la vida que es tan natural y que se llama muerte. Ahora, si nos vamos a ver otros ritos de paso, dentro de otro tipo de tradiciones, encontramos, por ejemplo, que en muchas partes de Oriente, ¿sí?, los ritos funerarios generalmente son preparados por la familia, por los familiares, es decir, el cadáver se queda en la casa, es vestido, es de una u otra forma embellecido, vamos a decirle, por la misma familia, es atendido. Generalmente se trabaja con una mortaja o una serie de telas que envuelven al cadáver y que la familia está durante algunos días en contacto con el mismo, cosa que en la mayoría de los países, entre comillas, civilizados u occidentales, eso no existe. Porque hay un miedo interesante respecto a la muerte, no queremos confrontarla como tal. La decoramos, le ponemos flores, le ponemos cosméticos. La mayoría de los cadáveres que nosotros confrontamos en Occidente o hemos visto en los funerales no son cadáveres reales, son cadáveres que han sido sometidos a una serie de procedimientos químicos que los dejan en ese estado como de paz, serenidad, como si estuvieran dormiditos, maquilladitos, hasta incluso rositas o como si estuvieran vivos. Todo este tipo de, vamos a decir, industrias que abogan por una muerte o por una representación de la muerte falsa, a largo plazo no nos está haciendo bien, porque nos está desconectando de un rito de paso específico, que es el rito mortuorio, que no únicamente le sirve, si creemos en la trascendencia del espíritu, al fallecido, sino que también nos sirve a los que nos quedamos para reencuadrar nuestro sentido de vida y lo que es la muerte. ¿Sí? Entonces, es bien importante entender que los diferentes ritos fúnebres van a provocar diferentes creencias y están sustentados en una serie de creencias, es decir, se sustentan en creencias y después generan creencias. Por ejemplo, acá en México es muy usual el guardar luto. El luto es, a diferencia del duelo, es toda esta parte simbólica, ritualística y de manifestación pública y social en donde decimos que se nos ha muerto alguien. Todavía en lugares tanto urbanos como rurales se utiliza el vestirse de negro como representación de este luto. De hecho, hace algunos años, e incluso todavía, en algunas localidades más de tipo rural, se usa que las viudas lleven su vestimenta negra toda la vida, ¿sí?, en símbolo de respeto a su difunto esposo. Bueno, entonces, estas son formas diferentes de darle sentido al proceso de transformación que es la muerte.
Pero ¿qué es la muerte? Es un tema bastante complejo. No pretendo ser totalitario en lo que voy a decir porque ni tengo la capacidad, y yo creo que nadie tenemos la capacidad de decir a ciencia cierta qué es la muerte en todas sus facetas. Pero hablaremos de la muerte como, primero a nivel biológico, el cese de funciones vitales que de una u otra forma nos hace entrar en un proceso de entropía y descomposición que generalmente se describe o lo vemos nosotros a través del cese de los ciclos y ritmos vitales, es decir, el latido del corazón, la actividad cerebral, la actividad respiratoria y circulatoria, que en la mayoría de las veces es la muerte. Porque hemos visto que hay ciertos trastornos que se parecen mucho a la muerte, pero que no son muerte. En este proceso de estancamiento o cese de la vida corporal, dejamos desde algunas tradiciones espirituales y filosofías la parte o el componente biológico de nuestro ser y trascendemos. La visión más occidentalizada, por influencia de la cristiandad y el catolicismo, nos dice que el cuerpo es la prisión del alma y que cuando el cuerpo termina su función, libera al alma o al espíritu del pecado que estaba atándolo al cuerpo. En esta visión occidental hay una dicotomía específica en donde se describe el cuerpo como el receptáculo de la vida, pero también como el receptáculo del pecado, mientras que el espíritu se mantiene libre del mismo y será liberado y trascenderá a esferas de mayor evolución, crecimiento, etc. Esto es una visión que tenemos muy penetrada en nuestra cultura. Sin embargo, no corresponde a las leyes naturales, ¿sí? Al menos a las leyes de la naturaleza, a las leyes que vemos en los ciclos de la naturaleza. Nosotros sabemos que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. La materia lo mismo, porque es energía, todo es energía. Yo creo que más bien nuestro cuerpo, el cuerpo que llamamos físico, no es más que una extensión de todo nuestro ser, y también es nuestro ser. Y que lo que pasa es que cuando simplemente morimos, la energía que está contenida en nuestro cuerpo se reincorpora a los procesos de transformación de la vida y de la muerte y se transforma en otra cosa más. Es interesante si nos ponemos a pensar, y a pensar de una forma así como detenida y reflexiva, lo que constituye nuestro cuerpo actualmente, es decir, nuestra composición corporal, celular, molecular, es polvo de estrellas. Hace miles de millones de años, la energía que se creó, la materia que se creó, simplemente ha estado en un proceso de creación, destrucción, recreación, creación, destrucción, recreación, creación, destrucción, recreación. Incluso nuestro cuerpo mismo tiene componentes que antes habitaban en las estrellas, o al principio de la tierra, o lo que antes fue un bosque, ahora nutre tus procesos de vida. Es decir, todo está interconectado en la red de la existencia de la vida, muerte, vida. Todo está interconectado desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista biológico. Todo está conectado, quizá también desde el punto de vista espiritual. En algunas tradiciones esta llamada interconexión o trama divina ha sido llamada la mujer araña o la tejedora. Es la representación simbólica de este gran misterio del universo, en donde una araña teje y teje continuamente la existencia que sale de sus entrañas, y que cualquier sonidito
o cualquier movimiento dentro de esta tela de araña afectará necesariamente el movimiento de toda la tela, de toda esta tela de la existencia. Muchos de los parámetros de la física cuántica se empiezan a acercar, claro, a través de ecuaciones, a estas explicaciones metafóricas, simbólicas y religiosas. Y nos hablan incluso de que los más pequeños actos dentro de nuestro devenir cotidiano van a tener repercusiones en toda la existencia. Nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestro ser simplemente se está creando y recreando en sí mismo. Y la materia y la fuente y la existencia y la energía no son más que lo mismo en diferentes manifestaciones vibracionales. ¿Cómo ves este tipo de reflexiones? Porque nomás son reflexiones. Yo no digo que sean la neta del planeta. Pero nos sirven para reflexionar acerca de qué pasa cuando nosotros morimos. ¿Será acaso que simplemente nuestro cuerpo se cae en ese estado de descomposición aguzanándose? ¿Simplemente se quema? Y así emergemos como una mariposilla o como un espíritu feliz y alegre para liberarnos del sufrimiento humano e irnos a un espacio-tiempo que no sé dónde está, que algunos le han llamado cielo. Y ahí nos estamos recreando y creando, viendo angelitos tocando arpas. ¿Te has fijado que tenemos formas muy infantilizadas de ver los procesos de existencia, vida y muerte? ¿Sí? Aquí nos dice, por ejemplo, José Miguel, que en la reencarnación, sí, la reencarnación es un proceso también de creencia religiosa que está presente en muchas tradiciones y religiones, el reencarnacionismo, que en cierta medida creo que tiene mucho más cercanía a los procesos de la vida como la conocemos. La energía simplemente se transforma, no se destruye. Incluso nuestro cuerpo que se alimentó durante toda nuestra vida de otros animales, que se alimentó de plantas, del aire, que se alimentó del agua, que se alimentó de tantas cosas, al cesar sus funcionamientos, va a alimentar la tierra, ¿sí? Y esta tierra alimentará a otros seres. Y nosotros viviremos a través de la vida de otros seres, a través de sus cuerpos. Como en nuestros cuerpos también habita la vida de muchos otros seres. Esta es una percepción del micro y del macrocosmos muy compleja que, como diría en ese cuento tan bello de Basalisa y Baba Yaga, hay que estar en paz con ciertos misterios. La muerte es un gran misterio porque encarna también los principios de la vida. Las visiones más negativas de la muerte, según mi criterio muy personal, lo reitero, y sin ningún tipo de ganas de imponer nada, nos dice que en el occidente, desde la construcción hegemónica patriarcal del catolicismo, cristianismo, nos dice que al terminar nuestro proceso vital, hemos de dejar el cuerpo, que es este instrumento del pecado, nos separamos de él, vamos a algún espacio-tiempo en no sé dónde, somos, en algunas visiones todavía existe la creencia de que estamos en un espacio-tiempo llamado limbo, nos quedamos ahí como estancaditos energéticamente o no sé cómo llamarle, y posteriormente, les digo de una forma así muy paradójica, tomamos un número de espera y simplemente esperamos a ser enjuiciados. Si morimos en pecado y no nos arrepentimos, lo que nos espera según esta construcción o esta visión de lo que pasa después de la vida y de la muerte, es que iremos a un lugar llamado infierno, que incluso algunas tradiciones y religiones dicen que está en el centro de la tierra, mientras que otras dicen que está físicamente en una constelación específica, y que ahí se va nuestro ser etérico y pasaremos así como que una eternidad de suplicio, de tortura,
de pecado, de destrucción, a través del calor, el sufrimiento y una serie de torturas que incluso fueron descritas en diferentes infiernos para diferentes tipos de pecados. En cambio, si fuimos buenos, según la construcción hegemónica o según la creencia, que para mí no es más que una creencia de dominación política, seremos recompensados con la gloria eterna, con estar muy a gusto entre ángeles y cantos y en presencia del Espíritu Creador, Dios, generalmente un Dios masculinizado, que es el que se ha encargado de juzgar quién merece la destrucción y la tortura y quién merece la gloria y la recompensa por obedecer sus mandatos. Esta es una visión, ¿sí? Una visión que tenemos de el proceso de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, y ahora aquí viene mi pregunta respecto a la salud mental. ¿No se te afigura o no crees que este tipo de ideas generarían mucha neurosis a largo plazo? Mucho miedo a la muerte, porque la muerte representaría para mí, no nomás a nivel simbólico, incluso tal vez a nivel real, si yo tengo esta convicción y esta creencia, que después de mi muerte tendré que confrontar el juicio eterno, un juicio que no tiene un para atrás, un juicio que me va a llevar ya sea a la gloria eterna o al sufrimiento eterno. ¿Cómo no le vamos a tener miedo a la muerte en las culturas o sociedades que estamos influidas por esta visión hegemónica, ¿sí?, de lo que pasa después de la muerte? ¿Cómo no lloraremos a nuestros muertos con tanta angustia y tanto dolor? Si tenemos estas pautas de pensamiento mágico infantil, y voy a llamarla así, ni siquiera le voy a dar religioso, porque aquí no me voy a meter mucho en religión. Forma de pensamiento mágico infantil, en donde si eres niño bueno te va a ir bien, si eres niño malo te va a ir muy mal y es eterno. Entonces tenemos la creación, porque el diablo no es una creación así que digas muy antigua, no lo es. El diablo como tal es una creación muy moderna, muy nueva, que nos habla de esa otra parte de los infieles o los que no reconocieron ciertas leyes que fueron impuestas. Es decir, la muerte funciona, ¿sí?, como ese rito de paso con connotaciones manipulativas, políticas y religiosas para asustar a las personas acerca de su propio destino más allá de la mortalidad. ¿Sí? Entonces, nos dice por aquí, provocan miedo, así es, José Miguel. Algunas personas prefieren dejar dicha creencia, puesto ni siquiera en la muerte pueden escapar del sufrimiento. Así es, Damián, eso es cierto. Algunas personas, es una manera de crear esclavos, nos dice Luz. Sí, desafortunadamente estas visiones, y reitero, no estoy haciendo ningún tipo de crítica necesariamente religiosa, porque incluso dentro de la religión que llamaríamos católica o la hegemonía católica, hay partidarios de estas y otras ideas, ¿sí? Hay diferentes puntos de vista. No podemos decir todos los paganos piensan esto, todos los judíos piensan esto, todos los islámicos piensan esto, todos los musulmanes piensan esto. No podemos decir tal cosa, porque sería caer en la generalización, ¿sí?, en la discriminación y en una forma de crítica que no construye, sino que destruye y separa. Entonces, en algunos de estos puntos, la muerte, como rito de paso, representa un miedo infernal. Literal, el miedo al infierno. Un miedo muy fuerte acerca de qué va a pasar después de que yo muera. También de los que quedan aquí, ¿qué pasó con la persona que murió? ¿Estará en el infierno? Porque tal vez podríamos pensar, no era muy buena persona. Aún así yo lo quería o la quería. ¿Estará en el infierno? ¿Se arrepentiría? ¿Perdonan? ¿Se perdonó?
Es decir, la muerte aquí representa toda un viaje moral hacia la bondad. La bondad como lo que nos han dicho que es bueno, porque pues, la bondad y la maldad son muy relativas, depende desde qué lugar lo ves, hacia quién lo ves. El miedo paraliza, nos dice. Así es. Bueno, en esta visión también encontramos la idea de que nuestra energía o el ser o el espíritu o la forma trascendente, como tú le quieras llamar, se va a estar en un espacio-tiempo llamado infierno o cielo, y ahí se estará creando, recreando, esparciendo, qué sé yo. Una de las leyes naturales interesantes de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, es la ley del perpetuo movimiento. En el universo de la vida, al menos en este universo y desde lo poquito que hemos alcanzado a entender los humanos, todo está en continua transformación y en continuo movimiento. Tú no puedes dejar encapsulada, por decirle de alguna forma, la energía o paralizada eternamente. Eso no tiene ninguna función biológica, no tiene ninguna función vital, no tiene ninguna función energética. Se requiere el perpetuo movimiento, incluso nuestro universo, aunque tú lo veas alrededor estático, porque si no se mueve, bueno, se está moviendo la Tierra, se están moviendo las moléculas que configuran los muebles, que configuran nuestro cuerpo. El mismo universo está en expansión y en movimiento continuo, ¿sí? Entonces, es toda una transformación continua. Esto es algo bien importante. Entonces, aquí para algunas personas, la idea de que realmente opere esto de que hay un cúmulo de energía, almas o como le quieras llamar, en un espacio-tiempo estancado llamado cielo o infierno, es profundamente antinatural. No va o no danza esta idea con las leyes de la naturaleza. Ahora sí podríamos decir de no es natural. ¿Sí? En el reencarnacionismo, en algunas tradiciones dentro del reencarnacionismo, encontramos la idea de que simplemente nuestro cuerpo se transforma, es reabsorbido desde sus nutrientes y su existencia, minerales y demás, por la tierra para alimentar otros procesos de vida. Y nuestro éter, alma, espíritu, como le quieras llamar, simplemente pasa por un proceso de purificación o de, vamos a llamarle, no sé cómo le podríamos llamar. Hay muchas tradiciones que le llaman de diferente forma, vamos a llamarle de purificación, para no entrar ahorita en tradiciones específicas. Y emerge en otro plano de existencia con ese patrón energético para seguir, ¿sí? Su proceso de recorrido vital, tanto para servirse a sí mismo a través del proceso evolutivo como para servirle a la existencia toda. En este proceso de vida, muerte, vida reencarnacionista, a diferencia del juicio, ¿sí?, existen otras ideas que tienen que ver con el karma, ¿sí? En estas ideas, los difuntos cargan una serie, vamos a decir, de registros, para oírnos un poquito más mundanos, de registros así que de adeudos, también le podríamos llamar, sí, Damián, de deudas, así es, que también los van a poner de un lado o del otro, de fortuna en la reencarnación o de infortunios próximos en su vida próxima. Y en esta rueda de la existencia, en este samsara, así en este maya, estarán continuamente reencarnando para sufrir, que finalmente muchas de las visiones reencarnacionistas hablan del sufrimiento por las deudas pasadas, hasta que pagues tu karma y puedas liberarte de la reencarnación y entres al estado de iluminación y de la dicha eterna. Es un sistema mediante el cual la muerte se transforma, ¿sí?, en un proceso en donde estamos generando deudas que en algún momento tendremos que pagar
enfrente de la divinidad, ¿sí? O del universo, como le quieras llamar, y que, según las cosas buenas y malas que nos pasan en la vida, tendríamos que conformarnos con las mismas porque son parte de nuestro karma. Cuando empezó la expansión de la New Age, íbamos a hablar de los... Yo todavía ni nacía, claro está, cabe enfatizarlo, de los 50, 60, y empieza esta pequeña emergencia de nuevas espiritualidades que hace el boom en los 70, 60, 70. El reencarnacionismo fue muy bien acogido en Occidente porque era una forma de darle la espalda a esta visión pues del cielo y el infierno. Sin embargo, también sí nos parecía como muy exótico esta idea que nos traían desde lejos de estas tradiciones milenarias, que está muy bien, ¿sí? Para cada quien lo que quiera creer. Sin embargo, si nos ponemos a hacer un análisis acerca de qué creencias van a generar en mí este tipo de creencias que me están trayendo de otro lado, pues no crean que salimos mucho del estado de sufrimiento y limitación egoica, No salimos mucho de ahí. En este reencarnacionismo, al menos en este estilo de reencarnacionismo, seguimos cargando nuestra porquería, vamos a sufrir por nuestra porquería y seguiremos sufriendo por nuestra porquería porque simplemente se va acumulando. Entonces existen otra vez estas ideas del bien y del mal, en donde hay unas personas que si son ricas y si son aristócratas y si son tienen cargos clericales o sacerdotales y un buen estatus socioeconómico, pues es porque se lo han ganado por su karma y está bien. Ya les tocó sufrir otras vidas, ahora les tocó disfrutar. Y tú que eres pobre, limitado, tal vez ignorante, te tienes que satisfacer o te tienes que conformar con esto porque finalmente es parte de tu proceso kármico y eso es lo que te tocó vivir. Esta idea sustenta los principios heteropatriarcales de dominación de la élite, ¿sí? Aristócrata, vamos a llamarle, o la élite económicamente fuerte que sostiene la mayoría de las riquezas de la tierra, o tiene la mayoría de las riquezas de la tierra, para justificar su poder hacia los pobres y los oprimidos. Porque finalmente de los pobres será el reino de Dios, dicen acá en tradiciones más occidentales. Y por allá no se quedan tan lejos, En este reencarnacionismo basado en una serie de normas kármicas que justifican cómo está el otro y cómo estoy yo, la realidad es que también la confrontación con la muerte se vuelve muy dolorosa. Porque si yo, según mi propio criterio moral, mi juez interior, mi autojuicio y la serie de creencias religiosas y espirituales que tenga, he juzgado que he tenido una vida impropia, muy probablemente tendré el miedo de emerger en la siguiente vida bajo situaciones mucho más dolorosas que en la actual. Entonces, si se fijan, estas otras formas de ver los procesos de vida, muerte, vida, de esta vida física, de esta muerte física y de esta otra vida, que le llamaríamos vida espiritual o de transformación, también tienen representaciones profundamente negativas para muchas personas. ¿Cuáles son esas personas? Bueno, pues la mayoría de las personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Hay incluso tradiciones reencarnacionistas, fíjense, que nos dicen que uno como varón, si necesariamente, ¿sí?, por tu karma, te ganaste porque pues, hiciste algunas cosas insanas, impropias o malas, en la siguiente vida tu castigo va a ser nacer como mujer. ¿Habías oído este tipo? No voy a decir de qué tradiciones específicas son. Investígalo si quieres saberlo para no meternos ahorita en ningún tipo de disputa religiosa. En este enfoque reencarnacionista se dice que el alma masculina, que es vamos a decir, lo correcto, sí, o lo bueno,
si pasa por una serie de desavenencias kármicas, en su próxima encarnación tendrá que ser mujer, y ese será su castigo. Bueno, y nos ponemos a pensar, bueno, ¿y esto cómo? ¿Que es machismo? ¿Que es, bueno, claro que es machismo, claro que es parte de un sistema patriarcal espantoso, pero también está justificado en una realidad social muy fuerte. En la mayoría de estas tradiciones y religiones, el papel de la mujer en la sociedad es un papel secundario, es un papel de sumisión y es un papel de mucho sufrimiento. En estos países y en estas religiones y tradiciones se justifica la violencia de género, la violencia hacia la mujer, como algo totalmente natural, justificado incluso por el karma. Es el karma que ellas tienen que pagar. Son almas que les tocó pasar eso, tendrán que sufrir eso. Y entonces, a través de la explicación de la muerte, se le da sentido a todo un sistema de poder en donde lo masculino aplasta lo femenino, en donde el rico, el jerarca y el aristócrata justifica su cargo y destruye a los de abajo, justificándose en su karma. ¿Cómo la ven? Esto es bastante patético y neurótico. Yo siempre he pensado que la religión es muy dual. Las religiones en sí mismas nos pueden religar, que esa es su función, religar con la sacralidad, con lo sagrado, con la existencia, con el sentido. O de a tiro nos pueden perder, y perder bien feo. Muchos de estos ritos fúnebres, muchas de estas visiones fúnebres, muchas de estas visiones acerca de la muerte, están totalmente relacionadas con los sistemas de poder, ¿sí? Con los sistemas de sometimiento a través del miedo, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a pensar. ¿Cuáles son mis sistemas de creencia que he sostenido? ¿Cuáles son importantes que siga sosteniendo? ¿Cuáles puedo modificar para poder crear relaciones más sanas de mí hacia mí? Es decir, mi intracomunicación y yo con el mundo. Ya sea esto desde el mundo, desde la parte psicológica hasta incluso la parte social y ecológica. En las tradiciones basadas en la tierra, o lo que podríamos llamar tradiciones espirituales ecosustentables, que es un término bastante interesante, donde entran muchas tradiciones, el proceso de la vida, muerte, vida, se ve exactamente igual que los procesos biológicos de vida, muerte, vida. Es decir, así como la luna, todos empezamos a crecer, emergemos, nos llenamos, llega una etapa de nuestra vida en donde menguamos y finalmente desaparecemos en la noche. Después volveremos a renacer poquito a poquito, nos volveremos a llenar, seguiremos menguando y otra vez entraremos en la oscuridad. En estas tradiciones se ve también igual que las semillas. Las semillas tienen que estar como enterradas, como muertas en lo oscuro, y en el seno de la tierra emergen, crecen, dan fruto, a veces se transforman en árboles muy grandes. En otoño los árboles se desnudan, sueltan todo lo que no les sirve, dejan sus hojas partir, no se apegan ni se aferran, se quedan como muertos. Y cuando llega la primavera reverdecen y otra vez se llenan de vida. Esta es una visión basada en la tierra de lo que le pasa también a las personas cuando mueren. Desde el más chico hasta el más grande, simplemente está danzando la vida, la muerte y la vida. Ella es la cuna, pero también es la tumba de todos. Ella es la gran transformadora. Desde ese lugar muchas personas han entendido o han creído entender visiones más positivas acerca de la vida, la muerte y la vida. Visiones que no tienen que ver con el juicio y el pecado. Visiones que no tienen que ver con ir guardando pecados en una cajita llamada karma para después que me la cobren o que me la paguen. Tampoco con esto se ha justificado que alguien esté por encima del otro,
Porque simplemente esta rueda siempre está girando. Esta rueda gira y gira y gira. Y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, y a veces estamos vivos y a veces estamos muertos. Pero todo se está transformando continuamente. Es la gran red de la existencia que se transforma continuamente. Y muchos de estos ritos de paso, que son parte de tradiciones que actualmente podríamos llamar tradiciones paganas, desde la generalidad, porque también dentro del paganismo hay un montón de creencias que son parecidas, diferentes, que se complementan, que se contradicen, etc. Entonces, en estas visiones paganas, la visión de la vida, muerte, vida, tiene más la función, tiene más el simbolismo de la recreación continua que se da a través de los ciclos naturales. Cuando vamos por un camposanto, por un cementerio, nosotros vemos quizá, y más en lugares un poquito más naturales, no en los cementerios urbanos, que siempre son lugares llenos de vida. Por debajo de la tierra hay un montón de cadáveres en descomposición, transformando esa descomposición en nueva vida, en larvas, en gusanos, en nutrimento para la tierra. Lo que vemos por arriba es un jardín hermoso, un jardín lleno de flores, de árboles, de pinos altos. Lo que está por debajo son cadáveres que alimentan la vida. Es algo hermoso, es algo confrontante, es algo que nuestra sociedad nos esconde. No vemos la muerte cara a cara, y si la vemos con miedo, miedo al juicio, al pecado, al infierno, miedo al karma, a lo que trae, a lo que se lleva. Pero no la vemos como ese estado continuo de transformación, como ese perfecto equilibrio que la naturaleza nos dio. ¿Sí? La muerte es el regalo de la transformación. La muerte es el regalo, no de la vida eterna, porque la vida eterna como tal es algo bastante subjetivo para entender, de la eterna sustentabilidad de la vida. La vida se sostiene a través de la muerte. De hecho, lo que está provocando la muerte de nuestro planeta Tierra, la enfermedad de nuestro planeta Tierra, es que estemos demasiados vivos. ¿Sabías tú que gran parte del cataclismo ecológico que estamos ahorita transitando es el subproducto de la generación de demasiados humanos que viven demasiado tiempo, contaminamos demasiado y no tenemos una conciencia de cómo desechar lo que ya no sirve? En los últimos siglos se ha no estoy duplicado, ni triplicado, ni cuatriplicado. Estamos hablando de cientos de veces la cantidad de seres humanos que habitan la Tierra. La Tierra va a llegar un momento que no tenga a quién y cómo alimentar. Nuestros procesos de vida, muerte, vida son la gran celebración de la ecosustentabilidad. Las tradiciones, religiones que están emparejadas o tratan de emparejarse a los ritmos de la Tierra, yo creo que en estas últimas décadas tendrán una participación muy importante en la sustentabilidad, porque si no cambiamos la forma de relacionarnos con nuestra propia vida y nuestra propia muerte, no podemos cambiar la forma de relacionarnos con la existencia en la Tierra. Todos vamos a llegar al final, al lugar donde viven los muertos. Algo debe tener de bonito si nadie regresa. Todos somos ollitas quebradas, ollitas quebradas. Todos vamos a llegar al final, al lugar donde viven los muertos. Muchas gracias, que celebres la vida, que celebres la muerte, que tengas muchas bendiciones. Y acuérdate que para morir bien, primero hay que vivir bien. Mi nombre es Cristian Ortiz, que tengas una excelente tardecita y también una excelente noche allá con nuestros hermanos que están en Europa.
Bye bye.